tiene un proceso, ¿no? Dentro de lo que es el tromboembolismo venoso o la trombosis venosa, es de alrededor de que la incidencia es de 1.5 por 1000 personas al año, o sea, no es digamos, una entidad poco frecuente, ¿no? La incidencia es más o menos importante, ¿no? Existe aproximadamente el doble de casos de trombosis venosa que de embolia pulmonar, porque hemos dicho que, si bien es cierto, la trombosis venosa profunda predispone a tromboembolismo pulmonar, solamente un 10 a 30% de los que hacen trombosis venosa profunda terminan en un embolismo pulmonar. No todos terminan en un embolismo pulmonar, afortunadamente, ¿no? La incidencia va a aumentar con la edad y es similar en hombres y mujeres, y cerca de la mitad de los casos son idiopáticos y aparecen sin antecedentes de traumatismo, cirugía, inmovilización o diagnóstico de cáncer, que, como vamos a ver, son generalmente las entidades que están más asociadas al tromboembolismo. ¿Todos saben cómo pueden apagar esto? Porque se está contando, no sé, ¿les molesta a ustedes la bulla esa? ¿No? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para la tromboembolia venosa, para la trombosis venosa? Hay factores de riesgo modificables y hay otros que no lo son, ¿no? Vamos a hablar de los factores de riesgo modificables. Fundamentalmente la obesidad, el síndrome metabólico, los fumadores, la hipertensión, alteraciones del perfil lipídico y aquellos que les gustan las parrillas, ¿no? Y que están priorizados en alto consumo de carnes rojas y con bajo consumo de pescado, frutas, verduras y hortalizas. Estos son factores de riesgo para la trombosis venosa, que, como hemos dicho, está muy asociada al tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hemos visto, repito nuevamente, que un porcentaje importante puede terminar en tromboembolismo pulmonar. Algunos no son, pues, ya fácilmente modificables, como lo que hemos dicho, pues la obesidad, ¿no? El tabaquismo, la hipertensión, digamos, son factores que más o menos podemos controlar. Pero hay otros que no son fácilmente modificables, como son la edad, ¿no? Ya tener una enfermedad arterial, que puede incluir la enfermedad carotidia, ¿no? Tener antecedentes familiares de tromboembolismo venoso, cirugías traumáticas o inmovilidad que requieran una inmovilidad reciente, incluido el accidente cerebrovascular, ¿no? Insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas otras entidades y estados hipercoagulables, ¿no? Que están asociados fundamentalmente a factores o deficiencias de factores de coagulación. Toda esa larga lista que ya ustedes la van a revisar con esta es la famosa triada de Virchow, ¿no? Hablábamos de Virchow, que era el que le había dado el nombre a la embolia, ¿no? Y esta es su famosa triada, ¿no? En la que hablamos de éstasis vascular, ¿no? Debido asociado mucho a la inmovilización, ¿no? A lesión endotelial, ¿no? Lesión endotelial y alteraciones en el perfil de coagulación. Esa es la triada de Virchow, ¿ya? O estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre es una pregunta que les viene: ¿cuál es la triada de Virchow? ¿No? Éstasis, hipercoagulabilidad y lesión endotelial, ¿no? Fundamentalmente son los mecanismos de la triada de Virchow que explican la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Inmovilización, ya hemos dicho, ¿no? Alteraciones de la coagulación, ahí estaban entre los factores, y la lesión endotelial que se produce en la luz de los vasos. Cuando se produce la embolia pulmonar, cuando el émbolo, el coágulo, tapa el árbol pulmonar, se produce una obstrucción anatómica, ¿no? Y esto también va a originar efectos neurohumorales, ¿no? Va a haber un aumento en la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Se desarrolla una hipertensión pulmonar, hay un aumento en la poscarga del ventrículo derecho, tiene que hacer un mayor trabajo, ¿no? Y esto puede llevar, igual que pasa, ¿se acuerdan de la insuficiencia cardíaca en el ventrículo izquierdo? Puede pasar también en el ventrículo derecho, va hacia una dilatación
y a una posterior disfunción también del ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se dilata, lleva a una disminución del gasto cardíaco de ese lado, se desplaza el tabique, ¿no?, por la dilatación mismo hacia el lado del ventrículo izquierdo. Esto va a originar una precarga del ventrículo izquierdo, también va a afectar, disminuyendo el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, y esto afecta lógicamente la perfusión sistémica. Como ven, un compromiso del lado derecho termina también comprometiendo hacia el lado izquierdo del corazón, ¿no? Y lógicamente la disminución de la perfusión sistémica nos va a llevar a cuadros de hipotensión, de inestabilidad hemodinámica del paciente, que es una de las justamente complicaciones más severas de la embolia pulmonar, porque el paciente en embolia pulmonar termina muchas veces en hipotensión y en falla y en shock cardiogénico, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico por el cual se llega a estos estados, ¿no? También, lógicamente, con afectación de la perfusión coronaria, en fin, que nos explica este cuadro. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Qué es lo que, mejor dicho, antes del diagnóstico, cuáles son las características clínicas de un paciente con posible embolia pulmonar? El síntoma más característico es la disnea, ¿ya? La disnea generalmente de origen súbito, ¿no? La disnea, o en aquel paciente que ya estaba, digamos, postrado cierto tiempo, esta disnea no puede ser necesariamente de origen súbito, sino ya tiene un curso progresivo. Pero es muy difícil que haya un tromboembolismo pulmonar si no hay disnea, ¿no? Recuerdo que una vez me llamaron de emergencia a descartar TEP, me pusieron en interconsulta, 2 de la mañana, y voy a la camilla del paciente, y el paciente estaba echado en movimiento teniendo su periódico, ¿no? Así echadito, tranquilo, ¿no? Posible que haya un TEP, pues, sin que el paciente tenga algo de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque ya hemos dicho, no se fíen solamente de los exámenes son ayudas diagnósticas, es la clínica la que manda, ¿no? Para eso, lógicamente, hay que estar, digamos, atento a todos los síntomas o signos que debe tener un paciente en cada entidad, ¿no? En el tromboembolismo pulmonar, disnea, dolor torácico, ¿no? También está. La tos es realmente ya cuando hay un estado, digamos, de compromiso mayor. Generalmente es disnea, dolor torácico, y no está aquí, pero es taquipnia, también uno de los signos que más podemos ver, ¿no? Hay una respiración un poco más, digamos, acelerada, la frecuencia respiratoria está acelerada en el paciente, ¿no? Bueno, también en algunos casos, como digo, de compromiso mayor, ya vemos hemoptisis, generalmente cuando ya se producen hemorragias pulmonares, síncope, ¿no? El dolor de piernas también, que generalmente es en un solo lado, ¿no? Y hay la hinchazón de las extremidades, ¿no? Que generalmente también es unilateral, ¿no? Pero acuérdense que generalmente es disnea, dolor torácico y taquipnia, los tres principales características clínicas de un paciente con tromboembolismo pulmonar. Disnea, taquipnia y dolor torácico. Entre los exámenes, que normalmente es importante pedir un AGA, ¿no? Una gasometría arterial, ¿no? Y lo más importante es que vamos a encontrar una hipoxemia, ¿no? Una hipoxemia. Generalmente encontramos esta alteración, ¿ya? Fundamentalmente también hasta un 40% de los pacientes pueden tener una saturación arterial de oxígeno normal y un 20% un gradiente de oxígeno alveolar arterial normal. Como digo, no siempre hay un compromiso muy severo desde el principio, ¿no? De esto. Generalmente cuando ya el tromboembolismo pulmonar es masivo es donde ya comienzan a aparecer alteraciones más severas, ¿no? Lo importante es que no lleguemos ahí. Bueno, la placa de tórax es un estudio que también es importante, ¿no? Cuando ustedes tienen una sospecha de tromboembolismo pulmonar, ¿no? No son muchos, no es, digamos, muchas las alteraciones. Hay dos signos, ¿no? O dos hallazgos que pueden encontrar. Uno es el signo de Westermann y el otro es la joroba de Hampton. Hampton fue uno de los que más estudió el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hizo, digamos, placas de pacientes con tromboembolismo pulmonar. Acumuló casi una serie de 400 o 500 placas de pacientes
Y en ellos halló, ahora le vamos a poner, una densidad, una condensación periférica, ¿no? Que podía ser, digamos, esta condensación podía ser esférica o podía tener como una concavidad que le daba la forma de una joroba, ¿no? Entonces de ahí el nombre de joroba de Hampton, que es en honor al que estudió esta serie de placas en pacientes con tromboembolismo pulmonar. Y el signo de Westermann se debe más que todo a una hipoperfusión o también llamada oligoemia focal, que se produce en las placas. Creo que vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Signos de hipoperfusión muy localizados. Entonces el signo de Westermann, ¿no? Y la siguiente es la joroba de Hampton, que como le dijimos son condensaciones que se puede visualizar como esto, como una pequeña joroba, ¿no? En algunos casos generalmente situados en los bordes, ¿no? Zonas de condensación periférica, ¿no? Que están por fuera de la silueta cardíaca y que o son totalmente esféricas o en algunas ocasiones tienen una pequeña joroba. Después tenemos el trazado del electro, que a ustedes les encanta, ¿no? Les fascina el electro, destruyendo. No les voy a preguntar qué ven, porque yo tampoco sé qué hay. No, mentira. No, el electro no es, digamos, muy que se ve en todos los pacientes, ¿no? O sea, hay un patrón que se describe como S1, Q3, T3, ¿no? Eso es lo que ustedes van a encontrar en todos sus textos cuando lean tromboembolismo pulmonar. Dice tromboembolismo pulmonar, en el electro van a encontrar S1, Q3, T3. Mentira, pues, porque no en todos los electros van a encontrar, es más, son en muy pocos que van a encontrar ese patrón. S1 quiere decir que van a encontrar una S profunda. Ustedes, por eso les digo, vean electros normales primero. Si ustedes se acuerdan de su electron normal, la onda, la que prevalece en la derivada 1 es la R, ¿no es cierto? No es la onda S, ¿no? Pero en el tromboembolismo pulmonar pueden encontrar una S profunda en 1, ¿no? Una Q en la derivada 3, por eso dice Q3, aquí, en la onda Q que tampoco en el electro normalmente la aprecia, y la onda T invertida en 3, por eso ese es el patrón, S1, Q3, T3, ¿ya? Eso en los libros dicen que lo encuentran pues, en tromboembolismo pulmonar, como digo, no siempre es así, aproximadamente es en el 30% más de los casos donde pueden hallar este patrón. ¿Que es característico del tromboembolismo pulmonar? Sí, pero no lo encuentran en todos los sitios, ¿ya? Aparte también pueden encontrar, lo que sí pueden encontrar es bloqueo incompleto o completo de rama derecha del haz de His. También pueden encontrar algunos pacientes con fibrilación auricular. Lo que no van a encontrar en un tromboembolismo pulmonar muy difícilmente, casi nunca es un bloqueo de rama izquierda, casi nunca. Generalmente es un bloqueo de rama derecha, completo o incompleto. Inversión de ondas T también, en algunas precordiales, como te digo, pero no es el electrocardiograma algo que, digamos, es una ayuda diagnóstica, como he dicho, pero no es algo patognomónico, ¿no? Entonces, siempre van a describirles en sus libros S1, Q3 y T3, no ese patrón, es este de aquí que nos dicen para cuestión didáctica. Luego, como parte del diagnóstico también hay una llamada escala de Wells, ¿ya? Regla de Wells o escala de Wells, ¿ya? Es una escala que nos sirve basándonos en las características clínicas para dar un puntaje y en base a ese puntaje decir si el paciente tiene una probabilidad baja o alta de tener tromboembolismo pulmonar. O sea, solamente está basada en síntomas, en la parte de antecedentes o probabilidad clínica, ¿no? Entonces, consideran aquí si ha tenido embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda previa, ¿no? Si su frecuencia cardíaca es mayor de 100, si ha sido objeto de una cirugía o ha estado inmovilizado en las últimas 4 semanas, hemoptisis, si tiene algún antecedente de cáncer activo, signos clínicos de trombosis venosa profunda, ¿no? El edema, en fin, el cambio de coloración, en fin, diagnósticos alternativos menos probables que la embolia pulmonar, ¿no? Entonces,
En base a eso se da este puntaje, ¿no? Y si hay probabilidad, si hay un puntaje mayor o igual de 5 puntos y poco probable un embolismo pulmonar de 0 a 4 puntos, ¿no? Ahí vienen los puntajes, ¿no? Acá tienen la versión, digamos, simplificada, ¿no? Todo esto, que es una buena forma, digamos, de dar de hacer una ayuda diagnóstica, ¿no? Pero lógicamente, solo con esto no puede dar un diagnóstico. Este es un complemento, generalmente se le pide después, vamos a ver, el dímero D, ¿no? Entonces asociamos nuestra escala de Wells al dímero D y entonces con eso ya podemos decir realmente si el paciente tiene baja probabilidad o una probabilidad intermedia o alta de tener tromboembolismo. Otro, como ya me adelanté, es el dímero D, ¿no? El dímero D es un examen que debemos de todas maneras indicar cuando tenemos sospecha de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y es un examen que nos ayuda mucho en el tema de las emergencias, ¿no? Tiene un valor predictivo negativo, ¿ya? Tiene un valor predictivo negativo, es decir, no lo uso para confirmar el diagnóstico, sino más bien para alejarme del diagnóstico, ¿ya? No lo uso por eso tiene valor predictivo negativo, ¿no? Si me sale normal el dímero D, me aleja de la posibilidad de que sea un TEP. Nunca me va a dar el diagnóstico, digamos, me va a afirmar el diagnóstico, no, al contrario, solamente me aleja de esa posibilidad, porque tengo que entender de la importancia del dímero D, ¿no? Que generalmente se puede manejar en todas las emergencias, entonces, ¿no? Generalmente una puntuación en la escala de Wells baja con un dímero D en valores normales ya me aleja de la posibilidad de que sea un TEP, ¿no? Tengo casi la seguridad de que no sea un TEP. Pero depende del lugar donde estén, ¿no? Donde estén trabajando, en qué emergencia están. Bueno, si tienen la suerte de, por supuesto, trabajar en salud, van a poder contar ¿no? Con una angiopulmonar, una tomografía, ¿no? Angiopulmonar, que nos va a excluir con seguridad, ¿no? El tromboembolismo pulmonar. En pacientes que tengan probabilidad baja o intermedia, es decir, me termina de asegurar que no tiene, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Si trabajan en el MINSA, sí, pues ya verán cómo se las arreglan, ¿no? Pero siempre hay formas de llegar al diagnóstico, ¿no? La angiotomografía normal puede excluir con seguridad el tromboembolismo pulmonar, inclusive en pacientes con alta probabilidad clínica o embolismo pulmonar probable, como les digo, ¿no? Es una herramienta y está considerado como el gold estándar, la angiografía pulmonar, ¿no? Después tienen otro examen que es la gammagrafía ventiloperfusión, ¿no? La gammagrafía, lo que pasa es que tiene ciertas limitaciones. Yo la verdad no les recomendaría mucho confiarse en la gammagrafía. Tiene sus indicaciones, ¿no? Si me sale normal, yo pensaría en excluir el tromboembolismo pulmonar, como siempre digo, asociando a la parte clínica, estos son exámenes, ¿ya? Una ventiloperfusión de alta probabilidad confirmaría el embolismo pulmonar. Yo lo tomaría, por eso le digo, por el lado de que me confirme el diagnóstico, lo tomo un poquito con pinzas. Más me atrevería a decir que con una ventiloperfusión normal me puedo alejar un poco del diagnóstico, pero confirmarlo, como que no, ¿no? Prefiero trabajar con la angiografía pulmonar. Pero si no les queda, si no tienen angiografía con TAC, no tienen que trabajar lógicamente con ventiloperfusión, que puede ser. Después, bueno, la ultrasonografía venosa de compresión no es muy usada, no la vamos a pasar. Tienen angiografía pulmonar, que también, este es el estudio, ¿qué pasó acá? Se puede considerar, bueno, les voy a leer para los que no vean,
Se puede considerar la angiografía pulmonar en caso de discrepancia entre la evaluación clínica y los resultados de prueba de imágenes no invasivas, ¿no? Bueno, para confirmar lo que teníamos que decir. Aquí no nos vamos a detener, se los voy a dejar solamente como información, ¿no? Si, como les dije, si tienen la sospecha de una embolia pulmonar complicada, un paciente ya con shock, hipotensión, ¿no? Hemos dicho, ya han visto cómo se puede llegar a la hipotensión, disminución del gasto en el ventrículo derecho, el émbolo pulmonar desarrolla una hipertensión pulmonar, eso, en fin, aumenta la serie de presiones, hay una mayor sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, lo ideal es hacer una angio pulmonar, ¿no? Si sale esta angio pulmonar positiva, tenemos que ir hacia la reperfusión inmediata de ese cuadro de embolismo pulmonar. Si sale negativa, debemos buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica, es decir, como les dije, nos confirma el diagnóstico o no, ¿ya? Si no disponen de angiotomografía, entonces pueden ir a una ecocardiografía, ¿ya? La ecocardiografía ayuda mucho, ¿ya? Si en la ecocardiografía encuentran que hay sobrecarga del ventrículo derecho, hay una serie de parámetros ecocardiográficos, que ya los que estén en la especialidad los van a desarrollar, ¿no? Hay una serie de parámetros, pero se habla del colapso circulatorio, en fin, una serie de variables que se manejan en la ecografía cardíaca, pero fundamentalmente si aprecian que hay sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Y no tienen cómo complementar con otra prueba, entonces es preferible que inicien también tratamiento para reperfusión, ¿no? Si disponen, después de hacer una ecografía, de otra posibilidad de trasladar o hacer otro tipo de pruebas más certeras, lo lógico, lo recomendable, como dijimos, es la tomografía, ¿no? Si no hay sobrecarga del ventrículo derecho en la ecocardio, es poco probable que estemos ante un TEP, es poco probable y debemos buscar otras causas de que este paciente esté desarrollando una hipotensión o un shock cardiogénico, ¿no? Como hemos visto, ahí está la importancia de la tomografía. En los pacientes que no tienen, que están más estables, es decir, que no tienen ni shock ni hipotensión, entonces entra un poquito más nuestro juicio clínico, ¿no? Como ya indicamos, pueden tomar un dímero D. Si el dímero D sale positivo, pueden ir hacia un examen ya más completo como la tomografía, ¿no? Que les va a confirmar o no les va a confirmar el diagnóstico, ¿no? Si no tienen, como te digo, si no tienen tomografía, nos ayuda mucho una ecocardiografía, ¿ya? Pero el primer examen que no debe faltar en ustedes es el dímero D, ¿ya? El dímero D. Si el dímero D sale negativo, ya les dije, ¿no? El dímero D no nos confirma diagnóstico, sino nos aleja más bien del TEP. Entonces, no es necesario iniciar ningún tratamiento, ¿no? Si ustedes, con su criterio clínico, por todos los antecedentes del paciente, juzgan, ¿no? Utilizando su escala de Wells y todo eso, tiene una probabilidad alta de que este paciente tenga un embolismo pulmonar, van a una tomografía y lógicamente con eso confirman el diagnóstico. Si no tienen tomografía, les vuelvo a repetir, usen la ECO, que es una buena alternativa, complétenlo con su dímero D, si disponen de una ventiloperfusión también háganlo, porque si no tienen una tomografía tienen que tratar de valerse de todos los demás exámenes, ¿ya? No, lo peor que puede hacer un médico es como un defensa en el fútbol, quedarse parado, no puede al delantero pasar, no, tienes que hacer algo, no te puedes meter el gol tan fácil, ¿no? O sea, si vas a perder tu paciente, no lo pierdas fácil, ¿no? O sea, mal, haz algo, ¿ya? Bueno, estos ya son temas basados en las guías, que se los dejo para información. Hay algunos que les gustan las guías bastante, pero fundamentalmente el tratamiento está basado fundamentalmente en la anticoagulación, ¿ya? Paciente sin inestabilidad hemodinámica es anticoagulación, y para eso pueden utilizar la heparina no fraccionada o las heparinas de bajo peso molecular, con lo que dispongan. Generalmente
como le digo, si están ya haciendo su serum, ¿no? Bueno, a muchos les gusta irse, pues, madre. ¿Cuántos les dan ahora de puntos? ¿Les dan puntos? Sí. ¿Cuántos son? Hasta 10. Hasta 10, por irse así a lo más lejos. Y pues, si se quedan en capital de provincia, ¿cómo era? 5. Y ya cuando... Ah, no, acá. ¿Acá? 0. Yo tenía 0 puntos y me quedé acá nomás en San Martín de la verdad que es bien titánico irse a esos sitios, ¿no? Porque ya muchas veces no hay nada, ¿no? Pero, bueno, no falta heparina, pero no fraccionada. Más lejos que estén en un sitio no les va a faltar. Entonces, tienen que utilizar. Si están lógicamente en un sitio, digamos, mucho más cercanos, van a tener heparina de bajo peso molecular, ¿no? Y son las medidas indicadas para los pacientes con tromboembolismo pulmonar que no están comprometidos, ¿ya? O sea, que no están con inestabilidad hemodinámica. Si un paciente tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, o está en shock, está hipotenso o en shock, tienen que trombolizar, ¿ya? Ahí tienen que trombolizar. Así como se tromboliza un infarto ST elevado, ¿no? Porque el trombo tapa totalmente la luz de la arteria coronaria, es similar en el tromboembolismo pulmonar, porque el coágulo está tapando el árbol pulmonar, ¿no? Entonces tenemos que trombolizar, ¿ya? Un paciente con hipotensión, con inestabilidad hemodinámica, ya no hay mucho que estar esperando tomografía ni nada, ¿no? Si tiene un cuadro clínico, hipotenso y con todo eso, tenemos que entrar a trombolizar. Y va a depender también de dónde estén y con qué trabajen para que trombolicen. Si están en el MINSA, tienen que trabajar con streptokinasa, ¿no? Si están en salud, TPA, máximo. 3.500 soles la ampolla, ¿no? Frente a 800 que tienen que pedirle al paciente que va al MINSA. No, desgraciadamente es penoso a veces porque si van al MINSA porque no tienen plata, y encima le vas a hacer comprar una ampolla que cuesta 600 o 800 soles, ¿de dónde va a tener? Entonces, esa es la realidad, ¿no? O sea, a veces pensamos pues, que el país se ha desarrollado porque que hay libertad de prensa, porque no tengo nada contra la homosexualidad, ¿no? Pensamos que ya permitimos estas cosas, ¿no? Pero nos estamos olvidando de otras cosas que también son importantes. Hay un montón de gente que no tiene agua, que no tiene acceso a la salud, ¿no? Entonces, pasa esto, desgraciadamente. Un país no es desarrollado solamente por un tema, ¿no? Porque crece en una sola área, también tiene que crecer en sus sistemas de salud, ¿no? Y nosotros estamos muy atrasados. No es posible que haya 6 millones de personas que no tienen agua, ¿no? Y que haya gente que no tiene acceso a la salud, ¿no? Bueno, ustedes, que son los más jóvenes, tienen ya pues la obligación de ver si cambiamos en algún momento. Bueno, me vuelvo a esto porque me parece candidato. Entonces, como le digo, si están en salud, tendrán que trabajar con streptokinasa, y si están en una entidad, digamos, de mejores recursos, trabajarán con TPA, ¿no? Normalmente los éxitos de reperfusión las tasas de reperfusión son bastante buenas, ¿no? Pero como todo procedimiento terapéutico tiene contraindicaciones, ¿no? Yo no puedo trombolizar a una persona con antecedentes de un ACV reciente, ¿no? Con una crisis hipertensiva vigente en ese momento, que tenga presiones mayores de 180 o de 100, ¿no? No puedo trombolizar, ¿no? Tengo que tener una serie de criterios para hacer la trombolisis, ¿no? Que están ahí, ¿no? Contraindicaciones absolutas, accidentes cerebrovasculares en los 6 meses anteriores, ¿no? Daño o neoplasias en el sistema nervioso central, cirugía o lesión en la cabeza importantes que hayan tenido 3 semanas, pacientes con sangrado gastrointestinal en el último mes, ¿no? Que son las contraindicaciones absolutas. Mucho cuidado, no se vayan a meter a trombolizar a un paciente así, porque le van a salvar del tromboembolismo pulmonar, pero lo van a dejar soñado para toda la vida del cerebro, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y como terapia ya crónica, ¿no? Los pacientes deben continuar con anticoagulación, ¿no? Generalmente con warfarina, también eso va a depender, ya han salido nuevos anticoagulantes orales, ¿no?
Tenemos dabigatran, ¿no? Que también es un buen fármaco que está reemplazando a la warfarina, pero siempre y cuando para las personas que tienen, digamos, una capacidad adquisitiva mayor, porque cada pastilla cuesta 7 soles aproximadamente. Es un tratamiento que el paciente tiene que tener 9 por vida, o sea, tiene que destinar más de 200 soles solo a su anticoagulación, ¿no? Entonces, son muy pocos los bolsillos que están en capacidad de resistir 200 soles mensuales solo para esa pastilla, ¿no? Lógicamente buscarán en estos pacientes ya en tratamiento posterior que sus índices de INR estén entre 2 y 3, ¿no? Que son los niveles de anticoagulación, igual que como se anticoagula un paciente coagulante. Bueno, ahí tienen las dosificaciones de las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? La enoxa, la teparina, que son las fondaparinus, que son los que tenemos en el mercado nacional. No se olviden de hacer, cuando trabajen con heparina de heparina de bajo peso molecular, los ajustes cuando tengan pacientes renales. La dosis en el paciente renal de heparina de bajo peso molecular tiene que ser ajustada según la depuración del paciente. No se olviden de eso. No es que a todo el mundo le van a meter 60 miligramos subcutáneos cada 12 horas. Cuidado, ¿no? Lo llevan puesto. ¿Ya? Mucho cuidado. Los pacientes renales son pacientes de alerta para todo lo que es medicamentos. Tienen que ajustarle antibióticos, tienen que ajustarle anticoagulación, todo tienen que ser muy cuidadosos con este tipo de pacientes, ¿no? Como dijimos, ya han surgido algunos medicamentos o nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Rivaroxaban, dabigatran, en fin, que ya están en el mercado hace muchísimo tiempo y con éxito. Y repito, la trombolisis, y esto es lo que quiero que se lleven claro, la trombolisis solamente es para los pacientes que están hipotensos o en shock, ¿ya? No se les vaya a ocurrir trombolizar a un paciente que no está estable, ¿ya? La trombolisis es el último recurso frente a un paciente con tromboembolismo pulmonar inestable o con hipotensión. La primera alternativa es la anticoagulación. Primero se anticoagula, ¿ya? Solamente ya cuando el paciente desarrolla un cuadro de inestabilidad, entramos con la trombolisis. No confundan, porque a veces confunden anticoagulación con trombolisis, son dos cosas distintas, ¿ya? Bueno, entonces, en concreto, como les digo, no hay que... Esa gente que tiene antecedentes de trombosis venosa, mucho cuidado, ¿ya? Porque son fuentes de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Hemos visto que el tromboembolismo pulmonar es una entidad mortal, ¿ya? Utilicen, fíjense siempre los medios con los que cuentan, acostúmbrense siempre, cuando trabajen en una institución, a ser realistas y decir, tengo esto, tengo esto, esto. Yo también he trabajado en el MINSA, trabajé en el Hospital María Auxiliadora primero empecé en un centro de salud en Caquetá, que tenía que habituar a lo que había ahí, después pasé allá, cuando pasé al María Auxiliadora había un poquito más de recursos, después pasé al Hospital Naval, bueno, ahí es tipo clínica, tenía todo, y acá en el salud no me quejo porque también tenemos casi todo, pero uno lo primero que tiene que ser es realista, porque ya le he dicho, ¿no? Leen su guía, pues, ¿no? Entonces, la guía me dice pues, que tengo que usar todo mi dabigatran. ¿De dónde va a comprar el paciente si tú trabajas en el MINSA? Porque te dicen que cuesta 7 soles la tableta, ¿de dónde le vas a presentar? Ya de warfarina, ¿no? Entonces uno tiene que irse adaptando a la situación. Es lógico que tengan que conocer siempre todo lo nuevo que hay, pero no pueden tampoco salirse de la realidad en la que van a trabajar, ¿ya? Entonces, fundamentalmente quiero que recuerden eso, ¿no? La triada de bicho, ¿no? La importancia de la tomografía, ¿no? En el diagnóstico, dentro de la ayuda diagnóstica es lo mejor. Si no tienen tomografía, dímelo de ecocardiograma. Eso es bastante ayuda. Si no tienen tomografía, su dímelo de y su ecocardiograma nos va a ayudar bastante, ¿no? Anticoagulación para los pacientes que están estables, y si un paciente ya tiene un compromiso hemodinámico o está en hipotensión, entren con la trombolisis, siempre con precaución, ¿no? En anticoagulación tengan mucho cuidado si el paciente es renal,
Y cuando ya el paciente queda en tratamiento crónico, queda con su anticoagulante vía oral. Si tiene posibilidades, comprará uno de los nuevos, y si no, téngalo con warfarina entre 2 a 3. ¿No? Y siempre sus chequeos de este tipo de pacientes y tratar de modificarle los estilos de vida, porque hemos visto que la obesidad, el tabaco, la hipertensión mal controlada, todos esos son factores que predisponen a la trombosis venosa, y esta trombosis venosa es la puerta de entrada para el tromboembolismo. ¿Alguna pregunta? Doctor, en los de bajo peso molecular, ¿cuál sería el más recomendado? Generalmente usamos enoxaparina. La enoxa es lo que más a la mano tienes. Como le digo, la dosis es 60 miligramos subcutánea cada 12 horas, pero si es un paciente renal hay que hacerle el ajuste, ¿no? Y también en base al peso, también, porque algunos pacientes ya con la edad avanzada son un poquito más, pues, ¿no? Están en un estado de nutrición menor, entonces a veces le ponemos 40 o 50 miligramos subcutánea cada 12 horas, ¿no? ¿Algo más? Doctor, ¿los valores de Rimeronet? ¿Perdón? ¿Los valores de Rimeronet? No, esos son referenciales. Ah, Sí, eso según un laboratorio con el que trabaja. Pero es importante, como le digo, un dímero D con valores normales me aleja de la posibilidad de que, ¿no? Me aleja de la posibilidad. ¿No más? Bueno, gracias. Voy a grabar la clase.